Hombre de 40 años deja el alcoholismo gracias a un señor que cortaba el pelo. El peluquero era su amigo. Lo que sucedió después, nadie podía imaginarlo. Bienvenidos a Relatos de Adal. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. Eran las 10 de la mañana, pero para Ernesto era como si fueran las 10 de la noche. Tenía el rostro marcado por los años, pero no de edad, sino de desgaste. Tenía 40 años, pero sus ojos apagados lo hacían parecer de 60. El aliento a alcohol era permanente, como si fuera parte de su identidad. Llevaba bebiendo desde los 20, sin un solo año de pausa, sin una tregua para su cuerpo ni para su alma. 4 hijos, una esposa que ya no lloraba. Solo miraba en silencio, como si esperara que la tragedia ocurriera de una vez por todas. Ernesto no era malo, era un hombre atrapado. La bebida lo había convertido en un desconocido dentro de su propia casa. Sus hijos lo evitaban. Su esposa dormía en otra habitación. Esa mañana, por algún motivo que ni él entendía del todo, no fue a la cantina. Caminó por el barrio viejo, ese donde la gente todavía saludaba por nombre. Quizás por nostalgia. Quizás porque ya no le quedaba nadie que lo escuchara. Quizás porque recordaba que allí, en la esquina, estaba la peluquería de Rubén. Un viejo amigo, compañero de risas en tiempos mejores. Ambos eran peluqueros. Uno siguió cortando cabello. El otro se fue cortando la vida en pedazos. Entró tambaleándose ligeramente. No estaba ebrio, pero tampoco estaba sobrio. Rubén lo vio y sonrió con ese cariño que solo conservan los amigos verdaderos. Ernesto, ¿cuánto tiempo, hermano? Vine a saludar y quizás a cortarme el pelo si me dejas, dijo, frotándose la nuca como un niño con vergüenza. Claro, siéntate. Estoy con un cliente, pero eres el siguiente. Ernesto se sentó en la banca de espera, un viejo sillón con la tapicería rota. Frente a él, un hombre de unos 60 años se dejaba cortar el cabello en silencio. Tenía una expresión tranquila, segura, serena, algo que Ernesto no sentía desde hace años. Rubén rompió el silencio. Don Hilario, le presento a Ernesto, otro colega peluquero. El hombre giró la cabeza con una sonrisa. Mucho gusto, Ernesto. Igualmente. Hubo un silencio breve, cómodo, hasta que don Hilario lo rompió. ¿Tú también ejerces todavía? No, hace años que no trabajo. ¿Y eso? Me descuidé, ya sabes, la vida, respondió Ernesto mirando hacia el suelo. Don Hilario lo observó por un momento. Yo también estuve perdido. Bebía desde los 15, paré a los 40. Ernesto lo miró, sorprendido. ¿Usted bebía? Como loco. Destrocé mi matrimonio, alejé a mis hijos. Vivía para el trago. Pero aquí estoy. Voy a cumplir 90 años este año. ¿Y cómo hizo? Preguntó Ernesto, casi con desesperación. Hilario lo miró con compasión. Un día me senté en una peluquería, como tú ahora, y alguien me habló. Me dijo que no estaba solo, que había salida, que había gente que había vivido lo mismo y que estaba dispuesta a escucharme. Ernesto tragó saliva. El corazón le latía más rápido. ¿Usted fue a Alcohólicos Anónimos? Sí. Ese día cambié mi vida. No fue fácil, pero no estaba solo. Jamás volví a beber. Llevo 50 años limpio. El silencio en la peluquería era denso. Ernesto no pestañeaba. Algo se había quebrado en su interior. Algo que ni el alcohol, ni el tiempo, ni las excusas habían podido tocar. ¿Y cómo fue la primera vez que fue a una reunión? Preguntó Ernesto, casi susurrando. Hilario lo miró con calma, temblando, asustado.
Lloré como un niño, pero fue la mejor decisión de mi vida. Ernesto seguía sentado, inmóvil, como si las palabras de don Hilario fueran una llave abriendo una puerta que había mantenido cerrada por décadas. Rubén, mientras pasaba la navaja por el cuello del cliente con delicadeza, escuchaba en silencio. Sabía que algo especial estaba ocurriendo. ¿Y nunca más sintió deseos de beber?, preguntó Ernesto, con los ojos enrojecidos, pero aún sin llorar. Claro que sí, muchas veces, respondió don Hilario sin vacilar. La diferencia es que ahora sabía a quién llamar, a dónde ir. Tenía una tribu, personas que entendían mi dolor sin juzgarlo. Ernesto bajó la cabeza. Yo lo he perdido todo. No sé si me van a perdonar. Mis hijos, mi mujer. ¿Sabes cuántas veces escuché eso en las reuniones?, dijo don Hilario. Pero el perdón no se exige, se construye, un día a la vez, un acto a la vez. Pero todo comienza contigo. Nadie puede perdonarte si tú no empiezas por perdonarte a ti mismo. Ernesto apretó los puños sobre las piernas. He mentido tanto. Les prometí que iba a cambiar 1000 veces, pero siempre vuelvo. Porque has estado luchando solo, y nadie puede ganar esa guerra así, dijo don Hilario, mientras Rubén retiraba la capa del corte. En Alcohólicos Anónimos, todos somos iguales. No importa si llegas con dinero o sin nada, con familia o solo. Solo importa que quieras cambiar. Rubén miró a Ernesto. Yo te lo he dicho antes, hermano. Nunca es tarde. Pero tienes que dar ese primer paso. Ernesto respiró hondo. Sus ojos se clavaron en el piso. Tenía miedo. No del cambio, sino de creer de nuevo, de ilusionarse, de fracasar una vez más. ¿Y cómo fue tu primera reunión?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Intensa. Me senté en una silla de plástico, rodeado de extraños, y cuando empecé a hablar, se me quebró la voz. Conté mi historia. Todos me escucharon. Nadie me interrumpió. Nadie me juzgó. Y al final, todos aplaudieron. No porque fuera un héroe, sino porque tuve el valor de admitir que necesitaba ayuda. Un silencio largo se adueñó del lugar. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que sonaba más fuerte que de costumbre. ¿Y tú crees que yo todavía puedo salvarme?, preguntó Ernesto. No lo creo, lo sé, respondió don Hilario. Pero tienes que quererlo. Nadie te puede obligar. El cambio solo ocurre cuando tú mismo te hartas de ser el que destruye todo a su paso. Rubén se acercó y le tocó el hombro. Si decides ir, yo mismo te acompaño. Hoy mismo hay una reunión en el centro comunitario a las 7. Ernesto levantó la cabeza. Por primera vez en años, una chispa de algo parecido a esperanza apareció en su rostro. ¿Tú irías conmigo? Claro, siempre lo haría, respondió Rubén. ¿Y usted estará ahí también?, preguntó mirando a don Hilario. Hoy no, pero si vas, te prometo que serás recibido como un hermano. Ernesto se puso de pie lentamente. Está bien. Hoy no voy a beber. Hoy voy a ir a esa reunión. El sol ya caía sobre la ciudad cuando Ernesto se paró frente al centro comunitario. Era un edificio pequeño, de fachada simple, pero con una luz cálida que se filtraba por las ventanas. Su corazón latía como si estuviera frente a un tribunal. Se secó las manos sudorosas contra el pantalón y miró a Rubén, que caminaba a su lado. No sé si puedo hacerlo. No tienes que hacer nada perfecto hoy, solo entrar, solo eso. Dieron unos pasos más, y Ernesto atravesó la puerta como si cruzara una frontera invisible. Dentro, un grupo de personas conversaba con naturalidad. Nadie lo miró raro. Nadie lo juzgó. Solo lo recibieron con sonrisas suaves y cabezas que se inclinaban en señal de respeto.
Una mujer de cabello blanco se acercó y le extendió la mano. Bienvenido. Me alegra que estés aquí. Ernesto le dio la mano, algo desconcertado. Gracias. ¿Primera vez? Sí. Solo siéntate. Aquí todos estuvimos ahí alguna vez. Rubén le indicó una silla y se sentaron. En el centro había una mesa pequeña con una cafetera y unos papeles. Alguien se puso de pie, dio la bienvenida formal y comenzó a leer una hoja con los principios del grupo. No había imposiciones, no había presión, solo palabras que hablaban de aceptación, lucha, recaídas, valentía y esperanza. Luego, uno a uno comenzaron a hablar. Algunos lo hacían con voz firme, otros con lágrimas en los ojos. Hablaban de años perdidos, de hijos que no vieron crecer, de matrimonios rotos, de errores cometidos bajo la sombra del alcohol. Pero también hablaban de días de sobriedad, de reencuentros, de abrazos que creyeron perdidos para siempre. Ernesto escuchaba sin respirar. Cada testimonio era como un espejo. Cada palabra le devolvía una parte de sí mismo que había olvidado. Cuando le tocó el turno, se quedó en silencio unos segundos. Todos lo miraban con respeto. Nadie lo apuraba. Me llamo Ernesto y soy alcohólico. Las palabras salieron pesadas, temblorosas, como si hubieran estado atrapadas en su garganta por años. Un nudo se le formó en el pecho. Llevo bebiendo desde los 20. Hoy tengo 40. Tengo una esposa y 4 hijos, pero ya no me miran igual. Me convertí en una sombra dentro de mi casa. Y lo peor es que no sé cómo dejé que pasara. Se le quebró la voz. Una lágrima bajó por su mejilla, pero no la detuvo. Hoy entré a una peluquería solo a saludar a un amigo, y terminé sentado aquí. Y no sé por qué, pero siento que, por primera vez, algo se abrió dentro de mí. Alguien aplaudió suavemente, luego otro, y otro más. Pronto, todos en la sala aplaudían, no con fuerza, sino con respeto, como si le dijeran, te vemos, estamos contigo. Ernesto se llevó las manos a la cara. No lloraba por vergüenza, lloraba por alivio. Por primera vez, en muchos años, no se sentía solo. Rubén lo miró con orgullo. Don Hilario tenía razón. Todo podía cambiar. Solo hacía falta una chispa. Pasaron los días, luego las semanas, y después los meses. Ernesto regresó a esa misma sala una y otra vez, al principio temblando, luego con pasos más firmes. Algunas noches lloraba en silencio, otras reía al contar anécdotas con quienes entendían el idioma de la recaída y el milagro del día sobrio. Su esposa, al principio, no le creyó. Sus hijos, menos. Pero Ernesto no discutía, no prometía, solo actuaba. Cada día volvía temprano a casa, cocinaba, escuchaba, ayudaba, y cuando tenía dudas, regresaba a las reuniones, allí donde su herida era entendida, no juzgada. Al año, su esposa volvió a mirarlo a los ojos. Al segundo año, uno de sus hijos le dijo, te quiero, al despedirse. Al tercero, volvió a abrir su pequeña peluquería con la ayuda de Rubén, que nunca dejó de estar a su lado. Y así fueron pasando los años. Ernesto se volvió un hombre sereno, sencillo, de palabra justa. Nunca se proclamó ejemplo, solo decía que era un agradecido, que había tocado fondo y desde ahí había aprendido a mirar hacia arriba. A los 70 años aún asistía a las reuniones. Siempre llegaba puntual, siempre con una silla vacía a su lado. Esa silla, decía él, era para quien llegara por primera vez. Así como una vez hubo un espacio para él. Y cuando cumplió 90, el salón comunitario se llenó. Gente de todas las edades, generaciones de compañeros, amigos, su esposa, sus hijos, sus nietos,
y hasta bisnietos estaban ahí, no para festejar el número, sino para abrazar a un hombre que había demostrado que no hay abismo tan profundo del que uno no pueda salir, si encuentra una mano que lo sujete. Don Hilario ya no estaba, pero su legado vivía en Ernesto, quien se convirtió en la nueva voz que recibía a los que llegaban rotos. Su historia se contaba entre los nuevos como una leyenda. El hombre que un día se sentó en silencio en una peluquería, escuchó una conversación y cambió su destino. Aquel día, frente a todos, con voz pausada y una sonrisa tranquila, Ernesto se puso de pie y dijo: «Mi nombre es Ernesto, soy alcohólico, y hoy cumplo 50 años sobrio. No fue fácil, pero valió la pena. Si yo pude, tú también puedes. Nunca es tarde, jamás». El salón se puso de pie, los aplausos llenaron el aire, pero él solo bajó la cabeza con humildad, porque sabía que lo verdaderamente importante no era ese día, sino cada uno de los días que lo trajeron hasta allí, un día a la vez. Y así llegamos al final de este episodio en Relatos de Adal. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas estupendas historias. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Hasta entonces.